El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes, amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Es un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y una reflexión a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo comparte con nosotros y lo ha titulado Hágalo inmediatamente. Seguramente usted, amable televidente, ha visto de alguien que haya tenido una situación como la siguiente. Ha perdido la oportunidad de recibir una gran bendición por dejar las cosas para otro día o por pensarlo mucho o simplemente por decirse interiormente, pero yo, ¿cómo hago esto? Por ejemplo, llega a saber de que en alguna entidad están recibiendo hojas de vida y esa persona, a cambio de hacer la hoja de vida inmediatamente, lo mejor posible, completa, se pone a pensar, pero yo no tengo influencias en esa empresa, yo no tengo quien me recomiende allá, eso de pronto hay otro con más palanca que yo. Entonces, y en todo ese pensamiento y en todas esas dudas pasan horas, pasan días y finalmente cuando decide llevar la hoja de vida ya es tarde. Seguramente eso usted lo ha visto. O, más lamentable aún, nos haya pasado a uno de nosotros y tengamos que haber enfrentado y afrontado las consecuencias. En la palabra de Dios hay algo diferente, algo que los discípulos hicieron inmediatamente. En el capítulo 5, versículos del 1 al 11 del Evangelio de Lucas, la palabra dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. Hasta acá el versículo 7. Es la primera parte. La parte que nos crea el contexto. El maestro, como siempre, predicando la palabra. Es el proceso para seguir al Señor. La palabra nos enseña que el maestro, junto al lago de Genesaret,
estaba predicando. Y tenemos que oírlo, tenemos que escucharlo a él. El maestro le dijo a Simón Pedro, corre la barca un poquito hacia adentro. Y predicó. Y quienes querían seguirle, quienes deseaban seguirle, estaban atentos a la predicación. Luego le dio una orden, echar la red para pescar. Ellos habían estado pescando toda la noche, eran pescadores de profesión, conocían el arte y sabían que ya no era la hora de echar las redes. No habían pescado nada en la noche, luego menos en la mañana cuando empezaba a hacer sol y los peces se iban a esconder. Es por fe. Cuenta la historia que una profesora estaba con sus alumnos de primaria y le dice a los niños, ¿ustedes ven el tablero? Sí, profesora, contestaron en coro. ¿Ustedes ven a sus compañeros? Sí, profesora. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, profesora. ¿Ustedes ven los pupitres? Sí, profesora. Miren hacia afuera, ¿ustedes ven los árboles? Sí, profesora. Juanito, venga. Juanito fue y dijo, vaya afuera y mire hacia el cielo. Y viene y me dice que vio. Juanito fue rápidamente, miró hacia el cielo y mientras él estaba allí la profesora les dijo a los niños, ¿ustedes ven a Juanito afuera? Sí, profesora, muy bien. Cuando regresó Juanito le dice, ¿viste hacia el cielo? Sí, señora. ¿Y qué viste? Dijo, nubes, vi un avión que pasaba, muchos pajaritos. Ah, bueno, Juanito, ¿y cuando miraste hacia el cielo viste a Dios? Dijo, no, profesora. Entonces la profesora dice, en conclusión, lo que podemos ver con respecto a lo que Juanito nos dice es que al no ver a Dios, Dios no existe. Entonces Laurita, una niña que estaba en el salón, le dice, profesora, ¿puedo hacerle una pregunta a Juanito? Dijo, claro. ¿Es del tema? Dijo, sí, señora. Entonces dijo, hágala. Juanito, ¿usted ve a la profesora? Sí, Laurita. ¿Usted le ve la cabeza a la profesora? Sí, Laurita. ¿Usted le ve el cerebro a la profesora? Dijo, no, Laurita, no se lo veo. Digo, por cuanto la profesora nos ha enseñado que si no se ve, no existe, entonces la profesora no tiene cerebro. Y aunque parezca un chiste, es verdad. Estamos en estos tiempos viviéndose el síndrome de Tomás, o del discípulo Tomás, que muchos le dicen Santo Tomás. Y es la incredulidad, hasta no ver, no creer. Pero necesitamos entender que como padres de familia, necesitamos orientar a los hijos en el temor a Dios, en tener fe en que Dios es real, en que Él existe, aunque no lo veamos. Así como sentimos el viento y no lo vemos, de la misma manera podemos sentir a Dios sin necesidad de verlo. Alguien decía que Dios es como el azúcar en el tinto. Después de que la aplicamos no la volvemos a ver, pero la sentimos. De esa forma podemos entender que a Dios es necesario verlo con fe en nuestro corazón y sentirlo en nuestra vida. No podemos permitir como padres que la ideología de algunos maestros llegue a dañar el corazón de ellos y ponerlos aún en ese síndrome de Tomás, que es el de la duda y el de no creer hasta no ver. La palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, y dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios es real, Él creó todas las cosas y por la fe podemos verlo. Por la fe podemos sentirlo y por la fe nos acercamos a Él confiadamente porque Él nos ama. Reflexionemos. Pero aquí hay una aclaración muy importante. Ellos eran pescadores de profesión. Simón, Jacobo o Santiago y Juan eran pescadores. Sabían el arte. Hubieran podido decir al maestro, no maestro, esto ya no hay nada que hacer, eso son perder el tiempo.
Pero al contrario, le dijeron una frase extraordinaria. Dicen que le dijeron al maestro: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es creerle al Señor. Para seguir a Jesús hay que creerle, hay que hacerlo sin dudar. Simón, pescador curtido, no había sacado nada, pero le dice al maestro: en tu nombre echaré la red. Es porque tú me dices. Yo como pescador no lo haría, pero si tú lo dices, yo lo hago. Y lo hizo. Echó la red y sacó una gran cantidad de peces, porque el maestro hace lo imposible, porque no importa la circunstancia, para el maestro todo es posible. Para Jesucristo todo es posible. Dio su vida por nuestra salvación. Eso nadie lo hace, pero para el maestro le es posible. Y entonces cuando el Señor hace cosas grandes en nuestra vida, como transformarla, como hacernos ver lo errados que estábamos, debemos reconocer su grandeza, que fue lo que Pedro hizo. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Qué cosa tan maravillosa, reconocer la grandeza de Dios. Ver su poder, ver su misericordia, pero sobre todo ver su amor. Como siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas que vivíamos apartadas de Él, aún diríamos sus enemigos, Él siguió insistiendo, siguió llamando, siguió tocando a la puerta, siguió insistiendo, y un día nos convenció y nos llamó. Con Pedro, en la manera física, le demostró: yo soy el que puedo hacer las cosas, yo soy el que puedo cambiar, yo soy el que cuando supuestamente los peces no salen, yo los hago salir en cantidades alarmantes, yo los hago salir en cantidades especiales. Pero lo más significativo de esto es lo que nos dice los versículos 10 y 11. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Pensemos unos segundos, el gran negocio que tenían. Tenían peces en cantidades, 2 barcas llenas para hacer un gran capital. Pero fue más significativa la presencia de Jesús. Y sin pensar, lo dejaron todo y lo siguieron inmediatamente. No lo dudaron. No lo pensaron 2 veces. Para seguir a Jesús, tomemos la decisión más rápida de nuestra vida. Podemos entender cómo la obediencia, primero que todo a Jesús, hace que aquella pesca sea un milagro. Muchos le han llamado la pesca milagrosa. Pero no enfatizamos tanto en esa pesca y en la cantidad de peces, porque fue un sinnúmero de peces lo que ellos recogieron y montaron en las 2 barcas. A pesar de estar llenas de peces, a pesar de ser su profesión, cuando Jesús les hizo el llamado,
Dice la palabra que dejándolo todo, soltaron todo aquello y siguieron a Jesús. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de seguirlo, debemos hacerlo inmediatamente para poder traer gozo al corazón de nuestro Dios. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, he preparado un tema que comparto con ustedes en este día y lo he titulado No entierre el talento. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces la gente se le escucha decir, es que no hay oportunidad, es que a mí no me han dado las oportunidades que otros han tenido, o es que tal vez no las merezco? Otros de pronto dicen, es que eso tan poquito que me dieron no alcanza para hacer nada, y siempre están negando las bendiciones que llegan a sus vidas. Por eso es necesario creer que a cada uno de nosotros se nos dará de acuerdo en la medida que podamos administrar, sea nuestra vida, sean nuestros talentos naturales, sea también nuestras habilidades. Y Dios nos repartió a cada uno esas habilidades y esos talentos. Pero en muchas ocasiones dejamos que se duerman. No permitimos, o mejor, no los ponemos en acción. Y sabemos que dice un adagio popular que todo músculo que no se ejercita se atrofia. Y eso es lo que muchas veces acontece con la vida de la gente. Hay una palabra en la Biblia que nos lleva a entender el propósito de lo que Dios nos da como talentos y habilidades para poder ponerlos a producir. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos 14 al 18 dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos aquí la actitud de los 3 hombres que recibieron los talentos. Los talentos un talento equivalía a 36 kilogramos de plata. O sea, no era una cantidad que fuera despreciable, era una buena cantidad. Cada talento valía eso. El que recibió 5 dice que lo multiplicó y ganó otros 5. El que tenía 2 también trabajó con ellos, los multiplicó y ganó otros 2. Pero aquel hombre que le dio un solo talento, tal vez se sintió menospreciado porque era uno solo, pero era una cantidad muy buena en plata que había recibido para que pudiera trabajar con ella. Si lo llevamos a nuestro campo físico, el talento que Dios nos ha dado, sea en la pintura, sea en la música, sea en la poesía,
sea en escribir libros, o sea solamente en ejercer un trabajo, sea de parte física o tal vez intelectual, debemos hacerlo. Las capacidades que tenemos, las habilidades, los talentos, todo esto Dios lo ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos ejecutarlos, pero también que podamos ir creciendo en cada talento, ir aumentando y en las perspectivas que tenemos por delante poder influenciar en otros a través de esos talentos y habilidades que podemos tener en nuestra vida y que aún muchas veces ni los conocemos. Entonces, al ver esta palabra, que está hablando de dinero, porque está hablando de talento, que equivalía a esa cantidad de plata que les dije ahora, 36 kilos de plata, entonces ese talento valía una cantidad no menospreciable. Pero muchas veces, como vemos que otros reciben más, lo que hacemos nosotros es decir, es que eso es muy poquito para hacer algo con ello. El mensaje en la botella. Él era un joven marinero que estaba en la cubierta del barco, mirando las olas y pensando. De pronto pensó en hacer algo. Colocó sus datos en una botella y escribió un mensaje muy especial. Si eres una chica linda, por favor, escríbeme. Me gustaría mantener correspondencia contigo. Con ese papel insertado en una botella, la tapó y la tiró al mar. Un tiempo después, un pescador vio la botella, la recogió, le pareció curiosa, la miró y vio el mensaje que tenía la botella. La llevó a la casa y cuando llegó a la casa le dijo a Paula: hija, tengo algo para ti. Y ella le dijo: ¿qué pasa, papá? Y le dijo: te tengo este mensaje. Ella lo miró, sonrió y lo dejó ahí, pero un rato después decidió escribirle una carta al marinero y la envió. Empezaron a escribirse porque él le contestó y muy pronto las cartas iban y venían. Él hizo los arreglos para visitar a Paulina y en el otoño de 1958 viajó para contraer matrimonio con la hermosa chica. El haber atendido un llamado hizo que se formalizara una familia muy hermosa. Hay un llamado mejor, es el llamado de Jesús para venir a nuestras vidas. En el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, nos ofrece una eternidad bienaventurada. Abramos la puerta, recibamos a Jesús, recibamos el mensaje y vayamos a la vida eterna. Reflexionemos. Y aquel hombre pensó que eso era muy poco para hacer algo con ello, y dice la palabra que fue, cavó en tierra y enterró el dinero de su señor. Luego
en los versículos del 19 al 21 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vemos la habilidad de aquel hombre que había recibido 5 talentos. ¿Qué hizo? Los multiplicó, se esforzó, trabajó con ellos y produjo 5 talentos más y le respondió a su señor de esas ganancias que había obtenido. Y la respuesta de su señor me parece algo que marca el corazón de la gente, que nos anima a ser obedientes y fieles en lo que Dios nos da. En el versículo 21 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dios nos permite, y vemos que eran 5 talentos, pero ¿qué dice el Señor? Sobre poco fuiste fiel. O sea, Él podía haberle dado mucho más, pero le dio 5, 2 y 1. Y aunque parecía poco cada uno para Él, que era el dueño de todo, pues el hombre aquel de los 5 talentos reaccionó de una forma proactiva y hizo lo que debía hacer, que era poner a producir esos 5 talentos. En los versículos del 22 al 23 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y esto nos lleva a entender que cuando somos fieles, cuando no enterramos nuestro talento, sino que estamos haciendo las cosas para que el reino de Dios avance, pero también para fructificar en nuestra vida, vemos cómo el Señor le dice a aquel hombre: buen siervo y fiel, y le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, cuando servimos, cuando hacemos las cosas bien, eso trae gozo a nuestro corazón. Pero miremos lo que pasó con aquel hombre que enterró el talento. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, según el 25, versículos 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra, tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Vemos aquí la reacción de aquel hombre. Le dice a su señor: usted recoge donde no siembra, pero si le había dado un talento, le había dado 36 kilos de plata para que los trabajara, y no le pareció mucho, sino que le pareció fue muy poco, y lo enterró. Y así sucede en nuestra vida física, nuestra vida natural. Dios nos da talentos y habilidades. Pueda que tenga un talento usted, amable televidente, pueda que tenga el talento de la poesía o de tocar algún instrumento, pero dice: ay, es que yo no sé más, y deja ese talento enterrado. Pero hoy Dios le dice: desentierre el talento, saque ese talento allí, póngalo a producir, póngase a hacer aquello que usted sabe, y pídale a Dios que le dé más habilidades para poder desarrollar ese talento y poder fructificarlo. Y que no le diga a Dios como le dijo aquel siervo: siervo malo, negligente, sino que le diga: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo aquello que tenemos en nuestra vida, sea físico, sea espiritual,
sea de nuestra alma, las emociones, los deseos, los anhelos del corazón, debemos ponerlos delante de Dios para que Él nos dé la guía para hacer y multiplicar todo aquello que tenemos en nuestra vida para el servicio de los demás, y veremos entonces la gracia y el favor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y sobre nuestra casa. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, que Dios les bendiga.